caso, si así fuera, la filosofía política, como usted lo ha manifestado al principio, ha jugado un papel trascendental y fundamental. ¿Cuál ha sido? Que ha podido imaginar cómo pensar en determinados tiempos la ciudad, el Estado, la comunidad y el poder político. Porque la filosofía política, si usted se pone a pensar, siempre ha trabajado en ese momento constitutivo de cómo la política tiene que tener el elemento donde se materialice. Y el elemento donde se materializa necesariamente tiene que ser el poder político constituido. Pero ese poder político constituido deviene, como usted ha manifestado, de una antropología, de una historia, de un sentido común, de una tradición en la que esos pobladores, esas personas han decidido en ese momento constituir una comunidad territorial, un estado, lo que podamos nosotros denominar. Si esto es así, esta relación de estos dos grandes pensadores, Platón y Aristóteles, ¿qué nos podemos decir? ¿Qué ejercicio o qué lección nos dejan para poder entender de este tiempo que ha sido la época griega? ¿Qué es la filosofía política? Y en este momento, ¿qué es lo que nos trasladan en conocimiento, volando un poco hacia el tiempo, por ejemplo, contemporáneo? Porque la filosofía política es uno de los elementos fundamentales en las ramas, por ejemplo, de los saberes, del pensamiento, de las ciencias. ¿Qué es lo que nos enseña este pequeño momento, esta pequeña constitución, se puede decir, del pensamiento griego, de Platón y Aristóteles, retrotrayendo a nuestro tiempo contemporáneo, doctor? Bueno, quiero hacer algunas precisiones, ¿no? Aristóteles no habla de república. La palabra república es res publica y eso es latín. En griego él dice politeia. Y politeia se traduce, así lo traduce por ejemplo Santo Tomás de 18 siglos después, por democracia. Y la degeneración de la democracia, dice Santo Tomás, también lo hace Cicerón poco tiempo después, sería la demagogia. Lo que tiene bastante sentido, ¿no? La democracia está bien, pero corre el riesgo de convertirse en demagogia. Por otra parte, él dice koinonía. Aristóteles es una palabra griega que significa comunidad. Y esta palabra es la que se refiere a un momento complejo de la vida común. No es la aldea, es la polis. Entonces la polis, la ciudad-estado, es una koinonía y es una comunidad. Y ahí en la comunidad hay que establecer las formas de organización política. Ahora bien, cuando él define al hombre, por eso es la importancia de toda antropología filosófica, y dice zoon politikon. ¿Eso qué significa? Es el animal político. Las palabras zoon politikon en griego, que es la definición del hombre, literalmente sería animal político, es decir, animal que vive en la polis. Y eso se entiende que es el animal que puede hablar. Es decir, la vida en la comunidad, la vida política, significa la posibilidad de hablar. Y esto significa posibilidad de deliberar racionalmente. Eso significa la posibilidad de decidir de manera racional, deliberativa, qué se va a hacer respecto de los temas públicos. Y esa era la eclesía. La eclesía es el nombre de la asamblea donde participaban, según las reformas de Clístenes, de Solón, etcétera, quienes formaban parte de los demos, es decir, de los barrios. No había representantes. Yo no elegía a alguien que vaya a hablar por mí. Yo iba directo a la eclesía, pero obviamente habían varias restricciones. Las restricciones eran: no van las mujeres, no van los jóvenes, no van los metecos, que eran los extranjeros, no van los esclavos, obviamente. Y antes de Solón iban los que tenían cierto peculio, es decir, cierta riqueza. Solón hace esos cambios e introduce la posibilidad de que
vayan personas pobres si habían nacido en Atenas. Entonces la eclesía es el lugar, como también lo era el ágora, que era el mercado, donde se hablaban los temas públicos, pero en la eclesía con la posibilidad de decidir y de votar, y se votaba con piedras de colores. Entonces esta forma de votar sin representación, sino directa, de los ciudadanos atenienses, era la forma de la democracia directa en su génesis, en su origen. Y ahí se entiende, en ese contexto se entiende claramente que el hombre sea el animal político, es decir, que puede hablar, deliberar y que puede, en definitiva, decidir en un ámbito de libertad lo que se va a hacer con los temas públicos. Por ejemplo, si se van a construir trirremes para aumentar el poderío naval, si se van a dedicar los recursos públicos a construir un edificio como fue el Partenón, que era un edificio, hoy día diríamos bancario también, además de religioso, o qué se va a hacer, o si se va a declarar la guerra, o si se va a fortalecer la Liga del Peloponeso que Atenas lideraba. Entonces, es imprescindible comprender el contexto para comprender la concepción aristotélica del hombre como animal que delibera, que habla y que en una estructura democrática llega por mayoría a decidir qué se va a hacer respecto de los intereses públicos, sin representación, directamente. Ahora bien, él cree que el mejor gobierno es democrático, con características también que tienen que ver con que gobiernen los mejores. Y claro, todo esto tiene riesgos, como la demagogia es el riesgo de la democracia. ¿Qué es la demagogia? Que aparezcan líderes plebiscitarios que empiecen a hablar, convencer, enaltecer y a soliviantar impulsos de la plebe para empoderarla a la plebe y para motivar que haya acciones más violentas e impositivas en detrimento de la razón. La discusión racional es lo fundamental, de argumentos, pero obviamente eso tampoco está exento de peligros. Y hubo varios complots en la propia eclesía, se conocen algunos, que terminaron con el ostracismo de Temístocles, por ejemplo, el héroe de Salamina, y otros hechos que muestran que la democracia, como él la plantea, es decir, la politeia, tenía riesgos y era muy consciente de eso, y la estructura debe darse de tal manera para evitar esos riesgos. Y de esa manera, así es posible conseguir el bien común, es decir, que las decisiones beneficien a la mayoría en función de los intereses de la mayoría y no para sectores y mucho menos para los gobernantes. Correcto. Entonces, en ese sentido, no se puede decir que la filosofía política sea esto. La filosofía política es lo que dicen los autores clásicos. Y el planteamiento de Platón, que hemos visto bastante utópico, de una sociedad ideal en la que los gobernantes y militares no tienen familia, no tienen propiedad privada, etcétera, es muy diferente del planteamiento de Aristóteles, que era su discípulo y que pudo, como tú dijiste, comparar casi 160 constituciones, de las que quedó solo una, la Constitución de Atenas, es decir, las otras constituciones se perdieron. Ahora, ese trabajo no es que lo haya hecho él solo, él fue maestro de Alejandro Magno, y Alejandro Magno le proveía de toda la cultura del mundo antiguo para el enriquecimiento del Liceo. El Liceo era la escuela de Aristóteles, que era casi como un museo. Es decir, tenía animales lo más exóticos del mundo conocido. ¿Quién le enviaba? Alejandro, su discípulo. Tenía objetos de la cultura material, por ejemplo, vasijas, pergaminos y todo lo que Alejandro conquistaba, que podía ser en la India o en Egipto, le enviaba a su maestro para que su grupo de discípulos analizara, conociera. Entonces era un trabajo realmente monumental, con una información empírica incomparable. Es decir,
solo comparable a lo que era la Biblioteca de Alejandría. Así era el Liceo. Y por eso sus discípulos, los discípulos de Aristóteles, pudieron sintetizar no solo las características legales de las constituciones, de 156 constituciones perdidas en escritos, sino también la de Atenas. Y ese es el único escrito que queda, incluyendo la historia, incluyendo las características de cada polis, porque son análisis de polis. Es interesante lo que está manifestando, justamente le estamos dando cabida para que nos pueda aclarar sobre la temática que hemos planteado el doctor Blitz Lozada, para que tengamos gran parte, ¿no es cierto?, de las partes constitutivas o de las partes más importantes del pensamiento griego, justamente ilustradas de una manera muy adecuada por el doctor en la parte del pensamiento de lo que ha expresado Platón y sobre todo Aristóteles. Ahora, doctor, la última pregunta para irnos al corte. La filosofía política ha tenido mucho, se puede decir, mucho impacto, mucha influencia a partir del siglo XVI, donde se da un quiebre fundamental entre lo que representa la separación de la religión y la política. Es decir, se puede decir de este campo en el cual empieza a emerger o empieza a separarse el pensamiento racional del pensamiento teológico, podríamos decirlo más concretamente. La filosofía política ha tenido que ver mucho con el racionalismo, porque ahí empiezan a surgir, por ejemplo, Maquiavelo, que empieza a sugerir y a pensar en la constitución del Estado Nacional. Empieza a emerger un gran mercantilismo. Empiezan justamente a separarse ese carácter individual de las personas, de imaginar, ¿no es cierto?, a partir de la razón, a partir de la imaginación y de la creatividad, un mundo posible. Y es justamente cuando se da paso a este momento que se va a denominar la modernidad. Es decir, estamos hablando de algo fundamental en el cual la filosofía política tiene que ver mucho, porque en el campo propiamente del estudio de la política aparecen, como usted lo ha situado, aparece Hobbes, aparece Locke, aparece Rousseau, aparecen ya los pensadores de la sociología positivista, aparece Marx, antes que Marx aparece Hegel. Entonces estamos pensando ya de un corte fundamental en este tiempo, en el cual particularmente la filosofía política ha representado históricamente un paso fundamental en lo que en la actualidad representa o es este mundo contemporáneo. Mucho tiene que ver, porque es una ligazón de cosas en las que naturalmente o de forma coherente y lógica se ha trazado a lo largo de esta historia. Entonces, un poco para después aterrizar en este mundo contemporáneo, quisiera un poco que usted nos explique cómo la filosofía política ha intervenido en este tiempo tan fundamental a partir del siglo XVI como es el racionalismo. Después aparece el iluminismo. ¿Cómo influye justamente en esta separación entre la religión y particularmente la política? Bueno, para concluir el tema de la cultura griega, hay que decir también que, si bien Platón y Aristóteles son clásicos, había una concepción política en Sócrates, como tú has dicho, pero también había concepciones políticas en los presocráticos. Entonces no se reduce la cultura occidental a Platón y Aristóteles. Claro. Heráclito, por ejemplo, tenía un pensamiento bastante misógino respecto de la política y un desprecio muy grande de la política. Entonces hay que comprender y conocer a los autores para diferenciar, y no se puede decir, bueno, hasta el siglo, no es el siglo XVII, no es el siglo XVI, Maquiavelo vive los primeros años del siglo XVI, y su obra también es de esa época. Entonces ha habido una separación, hay una continuidad y también hay cambios, sin duda, pero la Edad Media, desde San Agustín, que vive en el siglo V, hasta Santo Tomás, que vive en el siglo XIII, muere en el 1275, es un tiempo, 800 años, evidentemente de supremacía de la teología. Pero no hay que pensar que eso es similar a Grecia. Precisamente el pensamiento griego, incluido el presocrático, fue muy diverso.
Platón y Aristóteles son los clásicos del mundo griego en cuanto a la filosofía y la filosofía política, pero son solo dos de otros más. Entonces, para hablar de la filosofía política es necesario conocer muchos autores. Tú aquí me has mostrado tu libro, que me parece excelente, de Leo Strauss, que es la historia de la filosofía política, donde precisamente están los más importantes, los clásicos, y no se puede decir que la filosofía política comience el siglo XVI, ni la modernidad. En realidad, el Renacimiento es, claro, un regreso, el renacer de la antigüedad. Es decir, no es algo nuevo, es más bien volver a lo más antiguo, que es el mundo griego y el mundo romano. Cicerón es el más importante autor filosófico político del Imperio Romano. También lo es Polibio, ¿no?, que fue historiador griego, pero en el mundo romano. Entonces, el Renacimiento es un retorno precisamente al mundo clásico griego-romano, greco-latino. Y eso implica que no es un cambio sustantivo de las viejas ideas. Ahora, ¿cuál es el mérito de Maquiavelo? Maquiavelo primero tiene un método histórico. Es decir, él era historiador, no hay que olvidar que escribió la historia de Florencia. Es de Tito Livio también, ¿no? También, claro. Entonces, él como historiador era muy conocedor de la historia, especialmente grecolatina. Y los fundamentos de la carta a Lorenzo el Magnífico son fundamentos históricos. Es decir, no son ideas que él las establece porque no podía dormir una noche de insomnio, sino porque conocía la historia. O sea, siempre la base es la historia para su concepción de la política, y la historia política no es la de la Edad Media, es la historia política de la antigüedad que él analiza y dice, siempre ha sido así, los gobernantes siempre han actuado así, pero hasta ahora nadie ha explicitado esa forma de actuar, que en definitiva no tiene moral, no tiene ningún resquicio, no tiene ningún límite. Y en ese sentido, el Renacimiento es sin duda la explicitación de lo que hubo siempre, pero además dentro de la teoría de las élites. Se da el texto político no para el pueblo, no para la comunidad. Aristóteles no escribía para una élite. Tampoco Platón posiblemente más, pero Maquiavelo sí lo hacía, y es en realidad un texto secreto, es una carta que no podía ser conocida por el pueblo, porque le está diciendo al príncipe hasta dónde puede llegar, y no hay ningún límite en lo que puede hacer, porque todo vale mentir, vale traicionar, vale asesinar, y eso está bien, y esa es la virtud para el gobernante. Entonces, esa manera de plantear el ejercicio del poder, sin duda, es cínica, es secreta, es una teoría. No es ahistórica, es más bien histórica, porque dice que todo se basa en la historia. Es decir, los gobernantes siempre han gobernado en la historia así, solo que nunca lo han dicho de manera cínica, sin ninguna vergüenza, sin ningún resquemor, sin escrúpulos, y al contrario han desarrollado discursos éticos para edulcorar su práctica real. Es interesante, le quiero aclarar, doctor Blitz Lozada, es un diálogo muy ameno y muy educador este proceso, esta charla que estamos teniendo, pero le quiero aclarar que la filosofía política, hace rato lo mencioné, no nace en el racionalismo, sino la historia de la filosofía política tiene una trascendencia, pues, obviamente en estos 25 siglos, ¿no?, que ha sido fundamental, sobre todo desde un principio lo decía, como para pensar desde la familia, desde la comunidad, desde el Estado, la ciudad, imaginar las posibilidades, ¿no es cierto?, obviamente que confluyen después en el poder político, en la institucionalidad del Estado, en su propia constitución, que son parte de todo ese avatar. Yo le decía desde un principio, se ha construido un lenguaje técnico, un lenguaje científico a lo largo de estos 25 siglos.
Por supuesto que sí, en el pensamiento político. Ahora las cosas podemos denominar por su nombre. En el caso específico, por ejemplo, cuando estamos estudiando la política. Por supuesto. Pero la filosofía política ha sido, en su tiempo, pues la filosofía política ha tenido un impacto en lo que ha sido la Grecia, en lo que ha sido Roma, porque después de Roma viene el cristianismo, pero el cristianismo también se ha alimentado mucho de toda esa tradición antropológica que dice usted, histórica, en donde justamente las personas más mentadas, en este caso San Agustín y Tomás de Aquino, han utilizado la tradición griega justamente para fundamentar, por ejemplo, la ciudad de Dios, en el caso de San Agustín. En el caso propiamente de Santo Tomás, se está hablando de cómo existen las diferentes clases, ¿no es cierto?, de ciencias, y la más superior obviamente tendría que ser la teología. Obviamente, todo esto tiene una lógica, una tradición y una historia en la que particularmente la filosofía política ha dado mucho a la civilización, por lo menos del pensamiento de Occidente. No estoy hablando de otros sectores o de otros espacios territoriales del mundo. Solamente estoy hablando, en este caso, me estoy dirigiendo en este caso a lo que es Occidente. Vamos a irnos a un pequeño corte. Retornamos en unos minutos, por favor.